Hola mis queridos hermanos, muy buenos días tengan todos ustedes. Feliz año nuevo para todos. De verdad es una alegría y es un gusto poderlos ver a cada uno de ustedes. Espero que la hayan pasado bien. Y hoy que estamos iniciando el año 2023, mi mejor deseo es que sea de mucha bendición para todos ustedes, a cada uno de sus familias, que Dios pueda cumplir sus planes, sus propósitos en cada uno de ustedes, así como lo estoy seguro que lo va a hacer en la vida mía y de mi familia. Esta mañana que me toca dar el devocional, pues estoy muy contento por estar con ustedes desde temprano y me da muchísimo gusto saludarlos a cada uno de ustedes y espero que este devocional pueda ser de mucha bendición para ti y para tu vida. El título que le he puesto a este devocional es El significado de la obediencia. Y como tú y yo hemos sabido y hemos leído y hemos estudiado, esta Navidad pasada en nuestra serie de tiempos de Navidad, estuvimos revisando todos los detalles que Dios nos fue mostrando para la natividad de su Hijo Jesucristo. Y sin embargo, hay un dato y hay un personaje del que casi no se habla. Es un momento en el que tú y yo podemos aprovechar para, para hablar de este hombre que fue una parte fundamental en todo el proceso de la natividad. Y me refiero a José. Como tú sabes, José estaba desposado con María. José estaba eh, casado, tenía jurídicamente toda la responsabilidad sobre María. Solo lo único que no tenían ellos era la intimidad de la pareja ya en matrimonio. Estaban preparando los eventos de la boda y en este tiempo de preparación sucede lo que tú y yo hemos conocido como esa visita del ángel. Eh, Dios empieza a mostrar que ella está encinta, empieza el desarrollo de su embarazo, viene el censo de César Augusto, ellos caminan hacia Belén para poderse empadronar. Evidentemente, el Imperio Romano, sabes que lo que quería hacer era saber la actividad de las personas para poder imponerles un impuesto y saber cuánto podrían cobrarle a las personas. Eso era la razón del censo. Sin embargo, desde el punto de vista de Dios, Dios está cumpliendo el plan y el propósito de enviar al Mesías. Pero nos enfocamos en José, porque cuando José se entera de que María está encinta, dice que él quiso dejarla secretamente. Entonces dice el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Siguiendo, vamos a llegar al versículo 20 de ese mismo capítulo, que ahora lo tienes tú en pantalla. De hecho, es el versículo 24, porque después de que el ángel le avisa o le da esta instrucción en sueños a José, esto es lo que me llama la atención a mí. Dice, versículo 24, que lo debes de tener ya en tu Biblia. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Notas? ¿Notas la palabra tan interesante, la frase tan importante para José? Dice, cuando él despierta, hizo como el ángel le había mandado. La característica fundamental que vemos después de la revelación de Dios a la vida de este hombre es hacer como Dios le ha pedido hacer, es decir, la obediencia. Y entonces dice, lo hizo así como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer.
si algo podemos observar tú y yo, es la única característica, la principal característica de un hombre delante de Dios es sin duda la obediencia. No puedes entender el impacto de la vida del Mesías sin la obediencia de José. La obediencia de José ayuda, coadyuva en todo el desenvolvimiento de todos los hechos relacionados con la vida del Mesías. Vamos al siguiente pasaje porque ahora vamos un poco más adelante y en el capítulo 2, versículo 14, que ahí lo tienes, acompáñame por favor en tu Biblia. Y cuando llegamos al versículo 14, ya para este momento el niño nace, han pasado algunos meses, viene la visita de los magos y entonces, fíjate, Herodes les dice a los magos, vayan, investiguen dónde está el Mesías y díganme para que yo también vaya a adorarle. Entonces ellos van, parten, ¿verdad? Pero después regresan por revelación de Dios, ellos se van por otro lado para que Herodes no se entere, ¿verdad? Y entonces llegamos al versículo 13. Vamos a leer desde el 13 de Mateo capítulo 2. Espero que ya lo tengas contigo, pero Mateo capítulo 2, versículo 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará el niño para matarlo. Versículo 14, que esta es la parte que nos interesa. Y él, despertándose, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, versículo 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. ¿Notas? Nuevamente Dios le habla a José y dice, y él tomó de noche al niño, es decir, obedeció. La principal característica de un hombre delante de Dios es escuchar la voz de Dios y obedecerle. No hay más. Cuando Dios habla, el hombre tiene que obedecer. Y esto es lo que tú y yo observamos en la vida de José. Ahora, el siguiente pasaje que vamos a leer en esta mañana, allí lo tienes tú, es en el mismo capítulo 2, pero ahora en el versículo 21, ¿verdad? Entonces, cuando ha pasado el tiempo, ahora viene ya la muerte de Herodes, y entonces dice el versículo 19, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, versículo 21, él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Entre los pasajes del capítulo 1 y el capítulo 2 vemos tres momentos en los que Dios le habla a José y en esos tres momentos José obedece. Y esa es la parte fundamental de todo en la historia, hermanos. En este devocional, la parte fundamental para ti, para mí esta mañana es entender que si hay algo que Dios anhela, quiere, busca y necesita que tú y yo tengamos delante de Él, es la obediencia. Ahora que es 1 de enero, ahora que es un nuevo año, ahora que hemos cerrado el ciclo del 2022 y ahora que empezamos el ciclo del 2023, la característica principal que Dios nos pide a ti y a mí es obediencia. Nuestra intención, como siempre lo has sabido, es ven a tomar estudios bíblicos, ven a tomar un discipulado, ven a estudiar la Biblia, ama la Biblia, sueña con la Biblia, respira con la Biblia, transpira con la Biblia, que el motivo principal de tu vida sea venir a la Escritura. ¿Por qué?
porque cuando tú y yo venimos a la Escritura, venimos a escuchar a Dios. ¿Quieres tener un norte, una dirección, un consejo, una ayuda, un consuelo, una razón de ser? Ven a la Biblia. No hay otra cosa que tú puedas hacer mejor que venir a la Escritura. Y si tú vienes a la Escritura, vienes a escuchar la voz de Dios. La respuesta de escuchar a Dios, ¿cuál será? ¿Será como José cuando escucha a Dios, obedece? Cuando tú vienes a la Biblia, ¿obedeces? Tal vez no has venido a la Biblia porque no quieres recibir la instrucción de Dios y por consecuencia obedecerle. Pero si tú y yo venimos a contemplar a Dios a través de la Escritura, a pedirle esa revelación, en la confusión de José, él dijo, yo necesito dejar en secreto a María, la amo, pero esto es algo que rebasa mi capacidad de entendimiento. Entonces, confundido, frustrado, angustiado, quizás celoso, quizá enojado, molesto. Y a veces en la vida así estamos tú y yo. Hay cosas en las circunstancias que nos rodean que no entendemos, que son difíciles, que cuesta trabajo entenderlas. Pero cuando vienes a la Biblia, encuentras la revelación de Dios a tu vida. La pregunta es, ¿qué haces cuando escuchas esto? ¿Eres presto para obedecer? ¿Estás listo para la obediencia? Que Dios te ayude en este nuevo año y que la revelación que Dios pueda darte a través de estos devocionales, a través de la predicación como la que vamos a tener el día de hoy, leyendo tu Biblia, tomando un estudio bíblico, lo que vas a escuchar es la voz de Dios. Mi oración es que tú y yo, a partir de este día, podamos tener el compromiso de escuchar la voz de Dios y obedecerla. La principal característica de José fue la obediencia. ¿Cuál será la principal característica de tu vida en este nuevo año? Que Dios te bendiga. Me dio muchísimo gusto poder saludarte. En breve nos estaremos viendo nuevamente. Gracias a Dios por tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima.